establecen un límite a la libertad. ¿En qué consiste este límite? Volvemos a Descartes. Cuando juegan alguna de estas categorías, la persona que lo alegre tendrá que demostrar que su decisión está basada en criterios lógicos y racionales, distintos de la raza, el color, el sexo, el origen. La igualdad es el derecho a no ser prejuzgado, es decir, a no ser considerado en virtud de características que son contingentes, no pertenecen a la propia naturaleza humana, a la esencia de lo que es humano. Categorías contingentes como pueden ser la raza, el color, la religión, el sexo. La igualdad consiste en el derecho a no ser prejuzgado. Así se crea el concepto de discriminación directa, que es tener en cuenta alguna de estas cláusulas para tomar decisiones. Y todos, a partir de esta ley, estaremos protegidos frente a este tipo de decisiones. Estaríamos protegidos ante los tribunales. Esta es un poco la dimensión de cómo juega el principio de igualdad. También en la ley de derechos civiles aparece por primera vez el principio de acción positiva. El principio de acción positiva es una excepción al principio de igualdad. Para poner un ejemplo que todo el mundo entienda, en aquella época, en los años 60, había muy pocos negros en la universidad. No porque las universidades no aceptaran a negros. El que pagaba la matrícula fuera negro y blanco, entraba en la universidad. Lo que pasa es que no había. Para compensar las dificultades que tenían los negros para ir a la universidad, se habilitó la posibilidad de tomar medidas de acción positiva, que son excepciones al principio de igualdad. Estas excepciones, por ejemplo, supondrían establecer becas específicas para negros o reservas de plazas para negros. En aquel caso, hablando del tema de segregación racial. Claro, son medidas absolutamente polémicas y que generan pues, gran cantidad de resistencias. ¿Por qué? Pues porque los blancos van a decir, oiga, yo también soy pobre. ¿Por qué él, que es negro y es pobre, tiene beca y yo no? No obstante, básicamente, el concepto de acción positiva se configura como un mecanismo compensador, porque si no, no se acabaría con la segregación. Siempre limitadas, siempre justificadas por la existencia de una situación de inferioridad. Bien, esto es en principio la configuración de lo que se entiende por igualdad. No obstante, en los años 60 aparecen una nueva ola de movimientos igualitarios. Fundamentalmente una nueva ola de feminismo, más radical y agresivo, que es el que pervive hasta hoy, y un movimiento de defensa de los derechos de gays y lesbianas, que surge en los años 60-70, y para cerrar el círculo, el Mes Mujer, o movimiento de defensa de derechos de los hombres. Aparece en los años 60 o 70. Partimos un poco del nuevo feminismo, ¿no? A ver, estamos en una situación en la cual hay igualdad de derechos políticos para las mujeres, tienen derecho a voto y derecho a participación política. Partimos de una situación en la cual existe igualdad de derechos civiles para las mujeres, un estatuto jurídico igual para hombres y mujeres. El nuevo feminismo dice que pese a ello, pese a esta situación, existe una situación de inferioridad de las mujeres respecto a los hombres. Y con verdadera lucidez y un trabajo pues, verdaderamente excelente, las feministas de aquella época, Simone de Beauvoir y Millet, establecen un estudio de cuáles son las cuestiones, dónde se reside la diferencia entre hombres y mujeres. La diferencia entre hombres y mujeres reside en el rol, es decir, un conjunto de estereotipos creados históricamente sobre lo que son el hombre y lo que son la mujer. Estereotipos que configuran lo que se suele llamar el género. ¿Cuáles son estos estereotipos? Pues al hombre se le considera de una manera y a la mujer se le considera de otra manera. Así, al hombre se le considera cazador, guerrero, proveedor. Su lugar es el mundo exterior, donde se lucha y compite por los recursos. La condición masculina requiere dureza y sensibilidad en un mundo duro donde tiene que adoptar decisiones difíciles. La mujer, en cambio, es cuidadora y criadora.
Su lugar está en los recintos interiores, a salvo de la lucha por la supervivencia, criando y cuidando de las personas vulnerables, niños y ancianos. El hombre está a cargo de las responsabilidades. El hombre está a cargo de las responsabilidades. Es decir, es objeto de éxito, es responsable de la supervivencia de la tribu, de la familia y del Estado. Es el que se encarga del servicio militar. Es educado para servir a la sociedad o a la familia a través de su propio éxito personal. ¿Vale? No debe quejarse ni expresar insatisfacción o descontento. Por el contrario, la mujer es la fuente de los afectos, de la sensibilidad, de la belleza estética. Es el descanso del guerrero, el entorno donde se expresan sentimientos, afectos, receptora de la presión estética, y no le importa quejarse, expresar insatisfacción o descontento. ¿Vale? El hombre es protector, disponible y prescindible. El hombre es sacrificable tanto su vida como sus aspiraciones para fines superiores. Sobre todo para la supervivencia del éxito. También sus sentimientos y afectos son sacrificables, ya que su disponibilidad requiere dureza e insensibilidad. La mujer, en cambio, es necesitada de protección, incapaz de sobrevivir por sí misma en el mundo exterior, requiere ser protegida por los hombres o por el Estado. ¿Vale? La expresión, las mujeres y los niños primero, que significa que la necesidad de protección lleva unida a una idea de incapacidad, o de capacidad inferior, ¿no? Para la supervivencia. Y además, como tal inferior, es colocada bajo tutela legal, ¿no? Y por último, dentro de la construcción del género, el hombre es sexualmente activo, polígamo o abusador, responsable de la oferta sexual, es decir, el que hace la oferta sexual, de las iniciativas sexuales, busca el éxito sexual como buen guerrero o proveedor, y además sujeto de frustración sexual y a veces de agresión sexual. Como sujeto de frustración sexual, evidentemente, ante el rechazo. La mujer es sexualmente pasiva, objeto de deseo y de conquista, objeto de la oferta sexual, que tiene poder de elección o bien opta por la sumisión, y fuente de rechazo y frustración sexual de los hombres. Esta es la construcción un poco del género masculino y del género femenino, que, bueno, desde mi punto de vista es perfectamente acertada. Es decir, tradicionalmente los hombres han seguido este estereotipo o rol tradicional, y las mujeres han seguido este estereotipo o rol tradicional. El feminismo lo que establece, además, es que esta sujeción a los roles ha supuesto para las mujeres una anulación de sus derechos. ¿Qué derechos? Pues fundamentalmente el derecho al trabajo, el derecho a la representación social, el derecho al progreso económico, y que esta situación debe resolverse a través de una reclamación de igualdad respecto a la situación de los hombres. Pero la reclamación, la reivindicación feminista no se queda aquí, ¿vale? No se queda aquí. Según esta teoría, la imposición de roles o estereotipos sexistas ha situado a las mujeres en una situación de inferioridad y sometimiento frente a los hombres. Así, hay un género opresor, que es el masculino, y hay un género oprimido, que es el femenino. Y esta opresión está sostenida en todas las sociedades, incluidas las occidentales, por un sistema de dominación, de relación de poder ejercido de los hombres sobre las mujeres que se denomina patriarcado. ¿Vale? Así, según el feminismo crea lo que se viene a llamar la ecuación feminista. Toda simetría o desproporcionalidad entre hombres y mujeres equivale a una situación de inferioridad de las mujeres de carácter discriminatorio genérico, imputables al sistema de dominación masculina patriarcal. ¿Cuáles son estas asimetrías que se imputan al patriarcado? Pues, por ejemplo, su representación en el ámbito social y político, diferencia de rentas entre hombres y mujeres, presencia en el hogar y en la familia de hombres y mujeres, la violencia ejercida de los hombres sobre las mujeres, y a la postre cualquier situación o cualquier estadística puede entenderse de acuerdo con la ecuación feminista, es decir, una situación de desequilibrio que se traduce siempre en una situación de inferioridad de la mujer sobre el hombre y siempre imputable a la dominación machista, a un sistema de dominación machista. ¿Vale? Como el dominio lo ha tenido el hombre y lo tiene el hombre, lo que le pasa a la mujer es culpa del hombre, y lo que le pasa al hombre también, porque como es el dominador, pues también le pasa. Esto básicamente es la ecuación feminista que podemos ver, está presente hoy en día pues, por todas partes. Es decir,
se ha convertido en la forma de pensar en la sociedad, ¿no? Los estudios, las estadísticas se fundamentan o se terminan explicando de esta manera, ¿no? Me gustaría aquí citar esta cita de Farrell: las feministas quieren cambiar el nombre de Dios para llamarlo diosa, pero no les importa que el demonio siga siendo hombre. No obstante, en los años 70-80 aparece el Men's Movement en los Estados Unidos. Son grupos de hombres que piden igualdad, ¿vale? Es un movimiento de hombres en defensa de los derechos que inicialmente no tiene nada que ver con el feminismo, tiene su propia agenda, ¿no? ¿Dónde surge? Veteranos de Vietnam, que están en contra del servicio militar y en defensa de la dignidad del veterano como hombre. Yo me he sacrificado por mi país y no merezco que me traten como a un apestado en esta sociedad. Y sobre todo aparece el movimiento, determinadas corrientes mitopoéticas, estilo New Age, que busca una reflexión sobre la masculinidad, fundamentalmente Robert Bly, a la cabeza del poeta Robert Bly, y fundamentalmente también los padres separados, ¿vale? Especialmente a partir del impacto causado por la película Kramer contra Kramer, que supongo que todos la conocen, ¿no? No obstante, este movimiento muy pronto entra en conflicto con el feminismo, muy pronto, ¿vale? Y a mí me gustaría, se genera un gran debate, es un conflicto además muy combativo, en el cual, con posiciones muy radicales por ambos bandos, unos llaman a unas feminazis, otros llaman a otros machistas y neomachistas. En este conflicto seguimos estando, no se avanza en este conflicto, ¿vale? Me gustaría, no obstante, profundizar brevemente en lo que son las aspiraciones o la petición de los hombres o del Men's Movement o de los padres, ¿no? La principal figura, que yo considero que es la intelectualmente más desarrollada, es Warren Farrell, este señor, un personaje verdaderamente peculiar, activista, sociólogo y político norteamericano dentro del Partido Demócrata. Farrell parte de una crítica al feminismo. Él fue feminista y llegó un momento en que dejó de serlo, ¿no? Farrell parte de la teoría feminista sobre el rol masculino y el rol femenino. Este listado lo hemos conocido sobre lo que son los hombres y las mujeres, y sobre la teoría de la construcción del género, está de acuerdo. Pero él niega la ecuación feminista, esta ecuación según la cual toda situación de desequilibrio o disparidad se traduce en una situación de inferioridad de las mujeres causada por el sistema de dominación machista, ¿no? La construcción del género masculino no ha situado a los hombres en una situación de superioridad sobre las mujeres. El sexismo, los roles sexistas, oprimen a los dos, tanto al hombre como a la mujer. Lo que pasa es que el feminismo coloca una lupa sobre las vulnerabilidades de las mujeres. Y bien hecho está. Es decir, había que colocar esa lupa sobre las vulnerabilidades de las mujeres. Pero olvida las vulnerabilidades de los hombres. ¿Cuáles son las vulnerabilidades de los hombres? Pues bueno, negación de derechos. Derecho a la vida y a la libertad a través del servicio militar, al alto grado de accidentabilidad en los trabajos peligrosos, el derecho a la salud. Se calcula que la inversión en sanidad de las mujeres es 8 veces superior a la inversión en sanidad de los hombres, y sobre todo la negación del derecho a la vida familiar a través de las leyes del divorcio, ¿vale? Y también hace una apreciación muy interesante, que es que la propia invisibilidad de las vulnerabilidades masculinas también es propio del género masculino, ¿vale? Según Farrell, el victimismo de las mujeres, aquella necesidad de ser protegidas, no es un cambio evolutivo, es decir, corresponde a su género. En cambio, los hombres quejándose de su vida y de su forma de vida, eso sí que es una diferencia. Porque los hombres, por su rol, no se quejan, no se pueden quejar. Y además, como solo se ostenta el poder masculino, según el feminismo, las corrientes feministas, tampoco se pueden quejar porque son responsables de sus propios males. A ver, para ejemplificar la invisibilidad, ¿no?, de las vulnerabilidades masculinas, Farrell pone un ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes una ley en la cual se dijera que un 30%
de los contratados en la industria de la construcción han de ser mujeres.